Ya por ahí veo que se están conectando. Buenas noches a todos los que se están conectando. Bienvenidos a esta noche maravillosa con Dios. Vamos a esperar un momentico que nuestros hermanos sigan llegando. Amén. Buenas noches a los que siguen llegando. Dios les bendiga. Bienvenidos. Esperamos que pues esta noche sea una noche especial, una palabra de parte de Dios para nuestra vida. Millas, buenas noches, Rosy, Emma Moreno, buenas noches, bienvenidos. A todos los que están ahí, bienvenidos. Qué bueno podernos volver a conectar. Bueno, damos gracias a Dios por esta noche maravillosa, gracias a nuestros pastores que nos dan la oportunidad para compartir con nuestros hermanos y con nuestra familia de RIB, quizás partes de la palabra del Señor. Y el tema que la pastora nos indica es sobre negarnos a nosotros mismos. Y pues ya hemos visto prédicas espectaculares con mucha teología, con mucha parte bíblica, de la explicación sobre negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz, la cruz que nos corresponde a cada uno para seguir a nuestro Salvador. Esta noche, apartándome quizás un poquito, pero de dónde viene, he titulado la palabra de esta noche, sí, sí, no, no. Y es basada en la palabra de negarnos. Negarnos quiere decir, equivale a saber decir no, ¿sí? Y como quizás en otra ocasión les compartía, pues no también es una respuesta. Y el aprender a decir sí o aprender a decir no, pues va implícito a esta parte que el Señor nos enseña de negarnos a muchas cosas. Y vamos a ver a través de la palabra que a veces el no saber decir no nos acarrea problemas muy graves. Entonces vemos que sí y no son buenas noches, mi paz, Dios la bendiga. Sí y la palabra no son palabras muy corticas, son monosílabas, las llamamos en nuestro castellano. Son palabras de una sola sílaba, pero de verdad estas palabras pueden marcar la diferencia para toda una vida. El saber decir no puede trastornar nuestra vida, nuestro hogar, nuestra felicidad, ¿cierto? Y por eso el Señor nos enseña que debemos aprender a decir sí o no. Y esto está basado en la palabra del Señor en Mateo 5:37. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Entonces, por eso he llamado esta noche este pensamiento sí, sí, no, no, basado en Mateo 5:17, basado también en la palabra de negarnos, ¿sí? Y como les decía, pues la palabra negarnos quiere decir que nosotros tenemos que aprender a decir sí y aprender a decir no específicamente. Sí o no también son palabras poderosas, como les decía anteriormente, pueden transformar nuestra vida y puede acarrearnos mucha felicidad o puede acarrearnos también serias dificultades y muchas lágrimas en nuestra vida. Decir sí muy rápido a veces nos trae problemas. Cuando somos ligeros al decir sí con rapidez. Y eso nos puede traer grandes dificultades. Pero decir no tarde también puede ser un problema,
¿sí? A veces uno por pena, por no quedar mal, por el tema de la aceptación, se nos complica decir no o decir no a tiempo. Entonces la palabra del Señor es clara y vamos a ver por la palabra del Señor que decir no también trae bendición a nuestra vida. Y el Señor quiere fortalecer nuestro carácter. El sí y el no tiene que ver mucho con nuestra posición frente a las cosas. Tener una posición clara frente a una cosa. Tener una posición clara frente a los principios que Dios nos ha enseñado. Decir no a tiempo a veces nos trae muchísimas bendiciones. Y quizás usted y quizás yo en muchas ocasiones hemos errado y no decimos no por pena, por vergüenza, por compromiso, por el que dirán, porque, ay, es que es mi hermano, es que es mi hermana, es que es mi amigo. Pero a la luz de la palabra es muy importante que usted y yo aprendamos a decir no. Aprendamos a contestar con sabiduría. Entonces, yo me voy a remitir a Colosenses 4:6 y dice la palabra del Señor que tus o que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Mire cómo es Dios tan bonito, que nos deja textos muy claros para evitarnos quizás lágrimas, tristezas, angustias y dolores, ¿cierto? Para uno aprender a dar una respuesta adecuada. En otra versión dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Debemos saber responder, debemos tener una posición clara. El Señor dice en la palabra que la pastora nos dio, niéguese, pero también nos está diciendo, aprenda a decir que no. Negarnos es de aprender a decir no a ciertas cosas. También en Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. A veces cuando no decimos no, callamos la verdad y también erramos. Entonces eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la palabra en esta noche. Tremendos problemas nos puede traer a nuestra vida no saber decir no. No saber decir alto, no es conveniente, no te puedo apoyar, no es correcto. Es necesario saber decir y dar estas respuestas. Decir no en muchas ocasiones se nos dificulta y se nos confronta quizás con lo que creemos que estamos haciendo bien. Necesitamos tener un carácter y una firmeza frente a las cosas. En la Biblia encontramos historias de personas que supieron decir no y quizás ya hemos trabajado esas historias y sabemos cuándo supieron decir no. Por ejemplo, todos recordamos a José. José en su determinación supo decirle no a la esposa de Potifar, ¿cierto? Y pudo mantenerse en esa premisa de decirle no me quiero acostar contigo, no quiero porque mi patrón, mi jefe, pues es bueno conmigo. Y eso le trajo a él victoria en su vida, el haber dicho no. ¿Por qué? Porque aunque fue a la cárcel, en la cárcel encontró como el enganche que lo iba a llevar a cumplir los propósitos de Dios. Entonces vemos que él se mantuvo, pero muchas veces tú y yo no podemos mantenernos en esa palabra de decir no. Y quizás se nos dificulta mucho, pero el Señor en esta noche nos quiere enseñar que no también es una respuesta y que tenemos que tener ese carácter y esa firmeza para poder decir no. Vemos en la palabra del Señor Daniel cuando con sus amigos decidieron no arrodillarse ante la estatua del mayor gobernante. Y pese a que fue amenazado de ir al foso de los leones, él se mantuvo en no comer de la comida del rey, él se mantuvo en no
obedecer a ese decreto, siguiendo sus principios, siguiendo lo que sabía de Dios, lo que estaba en su corazón. Y eso también le llevó a grandes bendiciones. Entonces, mi hermano, en esta noche la palabra del Señor nos quiere decir que nosotros como siervos del Señor tenemos que aprender a decir no, tenemos que aprender a ser claros en nuestra respuesta. Por eso la prédica se llama como sí, sí, no, no. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros aprendamos a dar respuestas claras, sin evasivas. La decisión a estos dos hombres les valió bendiciones, les trajo bendición. ¿Será que a nosotros no nos trae bendición ser claros y tener carácter en nuestra vida? Claro que sí. Dios respalda su palabra y Dios siempre va a estar respaldando nuestras respuestas cuando dice, como dice en Colosenses 4:6, que nuestras conversaciones sean cordiales, pero que seamos claros en nuestra respuesta. Entonces vemos que trae bendición a nuestra vida. La Biblia también nos enseña a que debemos decir no en ocasiones muy, muy concretas. Ya vimos la parte de José frente a la parte sexual, las relaciones sexuales no lícitas. Vimos la parte de Daniel con los ídolos y con todas esas cosas que a nosotros decimos, pero ¿cómo nos viene a esta época? Claro, porque nosotros a veces nos hacemos partícipes de eventos como bautizos católicos, por ejemplo, y quizás acompañamos, quizás vamos a la reunión porque nos invitan, porque es el jefe, porque es el amigo, cuando nosotros no deberíamos participar de ello. O, por ejemplo, en fechas muy religiosas que tiene Colombia, como la fecha de San Pedro, de San Pablo, que son cosas ofrecidas a los ídolos, y nosotros quizás también nos vamos a sanpedrear y nos vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan y a compartir comida que ha sido presentada en otros estamentos a los ídolos, ¿cierto? Entonces quizás nosotros también hacemos no como Daniel de guardar la palabra del Señor, sino que nosotros nos dejamos contagiar a veces por compromisos humanos, y eso no es lo que Dios quiere. En Proverbios 6.1, el Señor nos pide, y es una palabra bastante hermosa, porque nos dice que nosotros no debemos ser fiadores de nadie, de nadie, no debemos cometer el error de fiar a las personas. Y a veces en muchas ocasiones quizás nosotros sí nos piden el favor de fiar, de presentar, de ser nosotros fiadores de las personas. Fiadores cuando uno va a un banco y se compromete y da una palabra para respaldar económicamente a otra persona, ¿sí? Y quizás Dios en eso no se agrada. Vamos a mirar qué dice Proverbios 6.1. Dice, hijo mío, vea con qué amor que el Señor nos dice. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo y si has empeñado tu palabra a un extranjero, te has enlazado con las palabras de tu boca. Te has enlazado, o sea, te has colocado yugo por tus palabras, ¿cierto? Y muchas veces nosotros actuamos de esa manera, aun cuando el Señor muchas veces nos advierte, el Espíritu Santo de Dios nos redarguye por dentro. En cierta ocasión yo administraba un fondo de ahorro allá en el colegio, y una persona muy querida, esas personas que son muy, que lisonjean mucho, que son abrazadores y eso, hizo un préstamo. Y yo en el momento, yo sentí en mi corazón, yo dije, no, yo sentí en el corazón que no debería prestarle la plata. Menos mal que fue poquito. Y le presté yo la plata y ese fue el último día que la vi. Me tocó a mí responder por esa plata. Entonces a veces nosotros, vean, con nuestras palabras nos echamos yugo, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros seamos sabios en decir sí o en decir no, ¿cierto? Y negar una situación como esto a veces es muy sabio. Cuando es mucho dinero, pues imagínense, hasta nuestras finanzas, de pronto el patrimonio que tenemos ya asegurado se puede ver afectado por la falta de sabiduría al decir sí o al decir no.
Entonces es poner eso en Dios, ¿cierto? Sí, porque dice la palabra del Señor, yugo te has puesto con esto. Hay otra parte en Proverbios 11:15 dice, será afligido quien sale por fiador de otro. Será afligido, imagínense esa palabra, afligido. Y a veces nosotros porque toda persona cuando está pidiendo un favor, eso es una maravilla de ser humano, hablar bien, pero mejor dicho, el saludo, la expresión de alegría, de gozo. Pero cuando ya se ha hecho el favor y ya de pronto no se puede cumplir, pues ya empieza la mala cara, ya no responde el teléfono, y se cumple ahí la palabra de que dice que empezamos a ser afligidos. Y quizás nuestras finanzas también se ven afligidas. ¿Cuántas veces quizás ustedes, mis amados hermanos, han tenido que responder por deudas que ni siquiera ustedes se tomaron un tinto de eso? Entonces, si ve que salir en fiador y no saber decir no es un problema muy grave para nosotros, y el Señor quiere evitarnos esa aflicción, el Señor quiere evitarnos ese problema, el Señor quiere que nosotros aprendamos a decir no, mira, no te puedo apoyar, quizás te puedo regalar tal cosa, ¿cierto? Es mejor a veces decir yo le regalo y no meterse uno en esos problemas. Vamos a ver cuándo no debemos decir no. Cuándo es conveniente por la palabra del Señor que digamos no. ¿Listo? Entonces dice, cuando algo está en contra de la palabra de Dios. Número 1, cuando algo está en contra de la palabra de Dios. Cuando algo que me propone, que alguien quiere un negocio, una actitud, una visita, una ida a un lugar, está en contra de los principios que mi Dios me ha enseñado, pues hay que decir que no. Hay que decir que no, es necesario decir que no, es urgente, es imperioso decir que no, ¿cierto? Así sea la persona que más está cerca de nosotros, quizás el jefe, quizás el más cercano, pero si nos va a presentar algo que no es lícito por Dios, que no está dentro de los principios y preceptos de la palabra del Señor, pues hay que decir no. Es necesario, hermano, que usted aprenda a decir que no, porque a veces no decimos ni sí ni no, sino guardamos silencio, y el silencio a veces se entiende como un sí. Y al entenderse como un sí, pues es contrario a lo que el Señor nos envía. Entonces, número 1, no olvide, si hay algo que a usted se le propone o se le dice, o que ir a visitar o que ir a compartir, pero es algo que en la palabra del Señor nos dice que no, no lo debemos hacer. No lo debemos hacer, ¿cierto? Tenemos que agradar a nuestro Padre, tenemos que agradarlo a Él. Y eso es lo importante en esta noche entender. Número 2, cuando algo está en contra de nuestros principios, valores y convicciones. Cuando algo está en contra de nuestros principios, valores, convicciones. Entonces, yo tengo un principio, una convicción, algo firme en mi vida, algo firme en mi corazón. Pero algo de lo que me proponen, un negocio, una situación, ¿cierto? Está en contra de eso. Inmediatamente yo como hijo de Dios debo decir no, ¿cierto? Y saber decir no, ¿sí? Y sin temor, porque el Señor se agrada cuando nosotros le obedecemos. Entonces no olvide, primero algo que esté en contra de la palabra del Señor, algo que esté en contra de nuestros principios y valores. Número 3, cuando no nos conviene, cuando no nos conviene, ¿sí? Si hay algo que me va a poner en riesgo, si hay algo que no va por el lugar, la palabra del Señor dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Entonces voy a entender que esta palabra es para esos casos, ¿sí? Para ir a un lugar, ¿sí? ¿Cuántas veces quizás nos invitan a misas de muertos o a misas de alguna situación, y nosotros a veces, o muchas personas, pues no se quedan calladas porque es en el trabajo, porque qué dirán, porque el que se murió era el jefe, ¿sí? Y nos disponemos a hacer cosas que a Dios no le agradan y que el Espíritu Santo nos redarguye en esa parte. Entonces tenemos que aprender a decir no,
No, es importante, es imperioso, es muy, muy importante que como cristianos aprendamos a decir no, a negar, porque es algo, es una respuesta que tenemos que aprender. Eso nos da cimiento, nos da carácter, nos da decisión frente a las cosas de Dios. Otra parte es cuando decir que no, cuando algo nos quita la paz. Cuando algo nos quita la paz y Dios siempre nos está redarguyendo por su Espíritu Santo. A veces vamos a hacer un negocio, a veces vamos a hacer alguna cosa y el Señor coloca ese malestar, como que uno no puede quizás dormir días antes. Entonces, hermano, es momento de que uno diga, voy a revisar las cosas, voy a poner en oración la situación y ya después le doy la respuesta. Entonces eso es más sabio. Cuando algo nos quita la paz del corazón, es importante revisar. Muchas veces decimos, Señor, pero tú ¿dónde estabas? ¿Qué te hiciste que yo no te vi? Y mira que yo siempre te pido dirección. Pero es que a veces somos tan prontos para decir sí. O tan prontos para quedarnos callados frente a las cosas, que no sentamos esa posición frente a las cosas de materiales del diario vivir y nos olvidamos de los compromisos con Dios. Entonces es importante estar alerta a la voz del Señor, porque Él siempre está con nosotros. Entonces es importante que tengamos eso claro. Otra situación, cuando algo dañe la paz de nuestro hogar o de nuestra familia. ¿Sí? Si por ejemplo nosotras las mujeres vamos a hacer algo que vaya en contra de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de nuestra familia, ¿cierto? Va a alterar la paz en nuestra familia, pues es mejor decir que no. ¿Cierto? Es mejor decir ser claro que decir que no. Por ejemplo, a veces albergar personas en nuestro hogar pues no es tan sabio, ¿sí? Porque no sabemos esas personas por qué van de casa en casa quizás. Y a veces esas personas traen costumbres que no son propias nuestras y quizás situaciones que se pueden presentar al interior del hogar. Entonces es mejor saber decir no a tiempo, decir no, de pronto te puedo colaborar para que te ubiques en una pieza, bueno, en un arriendo, ¿cierto? Pero no buscarnos problemas, porque a veces nosotros mismos con esa falta de decisión buscamos problemas para nuestra casa. Es importante también que digamos no cuando algo nos quita el tiempo con Dios, ¿sí? O sea, lo que la pastora muchas veces nos ha enseñado. Sí hay un trabajo muy, muy bueno los domingos, pero no me va a quitar la parte de ir a la iglesia, pues eso me va a perjudicar mi relación con Dios. Quizás si de pronto me comprometo a trabajar de mañana, tarde, noche, ya el cuerpo no me da, estoy cansada. Entonces eso me va a quitar el tiempo con Dios. Es imperioso de saber decir no. Y muchas veces nosotros los cristianos, ¿quién hace horas extras? Yo, profesora, como dicen los niños, los que les gusta hacer todo, yo, profesora. Y somos los primeros en decir yo, ¿cierto? Y no organizamos eso. Quizás porque como Dios no está ahí al frente, ¿cierto? Pero nosotros sabemos, y acuérdese lo primero, cuando algo va en contra de Dios y la palabra del Señor nos enseña que debemos sacar el tiempo para Dios, que debemos estar en el tiempo con Dios, ¿sí? Entonces no nos debemos agotar de todo lo que nos digan. ¿Por qué? Porque debemos aprender a decir y a sacar el tiempo que es de Dios para Dios, ¿cierto? El tiempo de Dios no lo podemos poner en juego. Ese no está comprometido con nadie más sino con nuestro Padre. Entonces eso es importante, que podamos decir no a esa situación, que nos van a pagar triple porque es domingo. No, muy bueno, pero Dios está primero. Maravilloso, pero Dios está primero. Y así vamos aprendiendo todos. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuándo más tenemos que aprender a decir no? Cuando nos cargamos de cosas que no son nuestras. Y muchas veces nosotros nos cargamos con muchas cosas de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, porque no sabemos decir no, no sabemos decir no. Que en el trabajo me dicen, ay, ayúdeme a hacer esto. Sí, claro.
y todo sí, todo sí, y todo ayuda, ayuda, y uno termina no haciendo sus cosas correctamente. Entonces es bueno aprender a decir no, aprender a decir no, qué pena, yo no puedo colaborar esta vez, ¿cierto? Porque recordemos que no también es una respuesta. Y quizás muchas veces nos quitamos les quitamos las cargas a las personas y tomamos responsabilidades que no nos corresponden. Y yo no sé si ustedes han sentido que hay gente alrededor de nuestras familias que son personas muy cómodas, ¿no? Entonces, lo que alguna vez nos enseñaban de vivir de las oraciones prestadas. Entonces lo llaman a uno, ay, mire, como usted ora y como usted tiene comunión con Dios, entonces ore por esto, por esto, por esto, por esto. No, chévere, chévere orar por todas esas cosas, ¿cierto? Pero muchas personas se descargan hasta en eso, hasta en las oraciones. ¿Cierto? Entonces, sí, claro, orar por los unos por los otros lo dice la palabra, ¿cierto? Pero tenemos que aprender a decir no cuando corresponde. Bueno, vamos a orar juntos, vamos a ayunar juntos, vamos a ofrecer ese tiempo juntos, que es por una causa, lo vamos a hacer juntos. Yo, claro, yo con mucho gusto le colaboro, pero no tomar esa carga como propia. ¿Listo? Y hay uno que dice ahí en Mateo 5:37, que es donde estábamos dialogando, que es cuando quieras, cuando tú no quieras, cuando tú no quieras. Cuando tú no quieras puedes decir no, ¿sí? Porque nadie te va a obligar. Cuando tú no quieras puedes perfectamente decir que no, ¿sí? Entonces hay situaciones en nuestra vida que nos acarrean muchos problemas, muchas lágrimas, porque nosotros no sabemos organizar las cosas, porque nosotros no sabemos decir sí o no. Yo no sé, entre mis hermanos que están ahí en esta noche, ¿qué es lo que más les dificulta decir que no? Y no sé si lo quieren compartir ahí en el chat. De pronto, ¿qué es lo que más se les dificulta decir no? Decirles no a los hijos, decirle no al esposo, decirle no a los compañeros de trabajo, decirle no al jefe. ¿Qué es lo que más se le dificulta al decir que no? Bueno, los que quieran participar, ahí estaríamos leyendo, ¿listo? Es importante discernir la voluntad de Dios. Discernir la voluntad de Dios es tener la valentía. Aquí Nelly dice, cuando me piden favores. Ella no puede decir que no cuando le piden favores. Y a veces uno se carga con ese tema de los favores para los demás. Pero Nelicita, yo te he pedido muchos favores y siempre me has dicho que sí, gracias. No sé si alguien más quiera participar. Edwin, decir no en ocasiones a las peticiones de los hijos. Sí, mire que eso es un problema. Pero a los hijos también hay que, yo siempre les digo a las mamás eso y a los papitos también. Es importante decirle a los hijos no, que ellos sepan que el no también es una respuesta, porque es que ese es el error de hoy en día con los niños. Con los niños. Nunca se les dijo que no, entonces por eso la gente se enloquece cuando recibe el primer no como respuesta. Aquí dice Jenny Ramos que no sabe decir no en el trabajo, quizás con los compañeros. No he podido decir no. Hay que saber decir que no, Jenny, porque uno se carga y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Eso hay que aprender a decir no, porque no también es una respuesta. ¿Sí ven cuán es importante? Gracias a los que han participado. Bueno, si alguno quiere participar, ahí estamos pendientes. Discernir la voluntad de Dios es tener la valentía para decir no. Mire qué maravilla esa palabra. Decir no nos puede evitar enredos. Nos evita ir por el camino que no sea ese camino trazado por Dios y que no sea la voluntad de Dios. Vea qué maravilla. ¿Será que a Dios le agrada que nosotros estemos pagando una deuda quizás bien grande y derramando lágrimas cada vez que llega la cuota por no haber dicho que no? Tenemos que pensar en eso. ¿Será que Dios se va a agradar de eso? No, ¿cierto que no? Y a veces nos enredamos, vean, nos enredamos en ese lazo por falta de sabiduría. Aquí dice Karen, mi hija, muchas veces que presté dinero, perdí la plata y perdí el amigo, ¿sí ve? Por no saber decir que no. Es bueno decir que no. Aquí dice, cuando no quiero cocinar, uy. No, pero sí, chévere jugar al MasterChef, pero bueno, si no le gusta cocinar, listo. Dice, vale la pena
hay otra cosa que escribí aquí. Dice, ¿vale la pena desobedecer a Dios por tener contentos a los demás? Esa es una pregunta importante para todos nosotros en esta noche. ¿Vale la pena desobedecerle a Dios por tener a los demás contentos? Hay que revisar eso. Hay que revisar eso. A los otros sí los vemos frente a frente y quizás nos pongamos colorados al decir que no una vez. ¿Cierto que sí? Quizás nos pongamos colorados. Pero Dios es nuestro Padre y Él es el que nos bendice. Pensar en las consecuencias pensar en las consecuencias de decir no nos puede traer muchos dolores costosos para nuestra vida. Y eso es algo que quiero que en esta noche usted y yo aprendamos. Que no saber decir no nos puede traer y acarrear problemas graves, hermanos, ¿sí? Porque a veces no es solamente en cuestión de dinero, no es solamente en cuestión de dinero, no, a veces es en muchas cosas que no tenemos esa sabiduría y nos puede acarrear problemas muy graves, familiares, con la pareja, con los hijos, ¿sí? Con Dios. ¿Sí? Les ponía yo el ejemplo de José y de David, y ellos alcanzaron una bendición espectacular. Nosotros también vamos a alcanzar esa bendición espectacular. Y en esta noche los quiero dejar con Isaías 41:10. Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo a ti te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre estaré ahí contigo, con la diestra de mi justicia. Entonces, mi hermano, es importante, no temamos en decir no, no temamos en ser claros en nuestra respuesta, no temamos porque el Señor siempre va a estar con nosotros, aun cuando nos equivoquemos, aun cuando nos metamos en enredos, aun cuando nos pongamos en problemas, el Señor nos va a sacar de esos problemas, porque Él estará con nosotros hasta el fin. Entonces, mi hermano del alma, en esta noche, la moraleja de todo esto es, aprende a decir sí, sí y aprende a decir no, no. No busquemos evasivas, no busquemos quedarnos evitando a esa persona, queriéndonos más bien como esconder, porque el silencio se puede entender como un sí o como un no, casi siempre como un sí. Y eso nos puede acarrear problemas. La expresión negarnos a nosotros mismos es una invitación a ser humilde, obediente y a poner todo en manos de nuestro Dios. Vuelvo a leer el último pensamiento. La expresión negarnos a nosotros mismos es una invitación a ser humildes, a ser obedientes y a poner todo en manos de Dios. Hermano, a partir de hoy, que su sí sea sí y que su no sea no. Todo para agradar a nuestro Dios. Todo para agradar a nuestro Padre. Porque eso es lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Que nosotros podamos agradarle con toda pasión, con toda obediencia. Porque cuando le obedecemos vamos a alcanzar una bendición especial. Mis hermanos, en esta noche ese ha sido el pensamiento que vino, digamos, a mí y la verdad que le encontré mucho sabor porque sí es un problema no saber decir que no. Entonces, a partir de hoy, hermano, aprenda a decir no a las otras personas cuando sea necesario. Acuérdese todas las partes, cuando algo no agrade a Dios, cuando le quite la paz de su corazón, cuando no vaya en concordancia con lo que usted cree, con lo que usted tiene firmemente grabado en su corazón, es necesario que aprenda a decir no. Vamos a orarle al Señor para que nos dé ese carácter, esa valentía, esa fortaleza para poder decir no en el momento adecuado. Les agradezco mucho a los que se conectaron. Dios los bendiga a los que participaron, a los que estuvieron atentos. Quizás no estuvieron haciendo otras labores, sino estuvieron atentos. Entonces vamos a orarle al Señor para que el Señor nos dé esa valentía y esa fortaleza. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu gran misericordia. Señor, honramos tu nombre, Dios.
Y sabemos, Padre, que también decir sí y decir no trae a veces atadura a nuestra vida. Danos sabiduría, Padre, para poder actuar, Dios, de acuerdo a los principios y preceptos que tú nos has enseñado por tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos, Dios de la gloria, a ser firmes, a ser decisivos, a ser obedientes, Padre mío, a tener humildad, Señor, y a poder tener carácter para discernir lo bueno de lo malo, para poder decir sí a lo que sea sí delante de ti, Padre, y decir no cuando es correcto, decir no así. Quizás se nos vengan los problemas, Padre, pero confiados en ti, Señor, y guardados en ti estaremos, Padre mío. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Muchas gracias aquí por los comentarios. Carácter para discernir y decir sí, sí o no, no, dice Lili. Para todos una feliz noche. Dios los bendiga y acuérdese siempre, hermano. Es importante, es de gran importancia para su vida, para su bendición, aprender a decir sí o aprender a decir no. Les amo en el Señor, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar atentos a la palabra en esta noche. Que Dios les bendiga y un gran abrazo. A mi pastora y a mi pastor, un gran abrazo. Dios les guarde.